Imagen y semejanza. Me estás retrotrayendo, has investigado y te felicito y te agradezco porque no siempre en las entrevistas ocurren este tipo de cosas. Esa es una novela, es una novela eh, particularmente, yo la quiero mucho por varias cosas. Un disparador, no prescinde ni utiliza banalmente eso que fue una tragedia para el mundo, sino que lo pone en situación de, bueno, la posteridad, lo posterior a eso. ¿Qué hacemos con eso? Porque todo el mundo había hablado de que íbamos a regresar mejores, que íbamos a salir siendo otro tipo de sociedad, otro tipo de individuo y otro tipo de mundo a partir de esto, y vemos que seguimos con el hambre, las guerras, todo tipo de controversias y banalidades también. Nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a viajar hasta Argentina. Ahí tenemos a un invitado esperándonos y lo vamos a conocer de inmediato. Su nombre es Edgardo Ariel Ferra y es escritor y tiene muchas cosas que contarnos. Edgardo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por este contacto. Nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros y bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Edgardo? Preséntate. Bueno, lo que yo soy, es lo que yo hago, es la forma en que uno podría definirse y conocerse a cierta altura de las incertidumbres, ¿no? Es decir, soy lo que voy a llevar allí a Tenerife, mis libros, mis incursiones por la palabra oral y escrita, que son mi forma de vida, es decir, esto de ganarse la vida para mí tiene todos los sentidos de la expresión posibles en el hecho de publicar, de ser un narrador oral, itinerante, y de también incursionar por otros modos de la palabra, como lo son la entrevista periodística, incluso la gestión de medios y demás. De todas estas cosas va a ser un placer enorme hablar, contactar con todos ustedes y con todas ustedes, como ya lo he venido haciendo a partir de un taller que fue online y offline, o sea, diacrónico y sincrónico en tiempo real y no mantuvimos con gente de Sudamérica y de Canarias y España, Italia, etcétera, no hace mucho, ¿no? Y que ya me deparó conformar una pequeña, cálida y entrañable comunidad con gente que comparte estas mismas pasiones. Por ese lado vamos entonces y esto es lo que creemos estar construyendo como identidad profesional y personal. Uh-huh. Bueno, ya adelantamos un poquito. El 20 de noviembre vas a estar en Candelaria, en Tenerife, y vas a presentar también un nuevo libro. Explícanos un Sí, poco todo lo que vas a hacer aquí en esas actividades que están programadas para ese día. sí, la de Candelaria es una oportunidad muy valorada por mí, muy apreciada, porque es acaso una de las que se sale de contexto y de libreto, de las que mi agenda marcaba para esta pequeña gira por Canarias. Es decir, por una gestión amabilísima de Luisa Chico ahí, y bueno, el Ayuntamiento de Candelaria y la gente de la biblioteca, vamos a tener oportunidad de ofrecer una triple actividad que articula, porque en principio se presenta como una charla abierta, libre y gratuita, en la cual vamos a hablar del oficio de escribir y del juego y fundamento que nos facilita, que nos propone, que nos obliga a veces a los que abrazamos esta profesión. El juego y el fundamento en el arte de escribir, algunas consideraciones y una charla abierta, porque tampoco se requiere un conocimiento profesional del tema, sino que cualquier persona interesada en intercambiar ideas sobre esto puede asistir. En el curso de esta charla vamos a presentar el libro Crónicas de Intemperie y también, como el libro las contiene, vamos a narrar historias breves propias
para terminar de redondear una idea, un concepto y facilitar el diálogo con todo tipo de público. Muy bien. Y hablando sobre crónicas de intemperie, ¿qué nos vamos a encontrar en las páginas de ese libro? Es un libro gestado a partir de una experiencia que a todo el mundo le ha sacudido y lo atraviesa de distintos modos, como el tema de la consabida y remanida pandemia mundial, pero encarado desde otra forma, con otra mirada y parándose frente a esa problemática tal vez de un modo que no fue tan transitado. El minuto después, es decir, no tanto el agobio del encierro como la intemperie como opción posterior, quien no ha debido reencontrarse consigo mismo y acaso no lo ha podido hacer del todo en la forma en que estaba acostumbrado a ser y ha tenido que optar por otros caminos, por reinventarse, por reconstruirse a partir de este hecho sismático que ha representado para muchísima gente la pandemia. El libro tiene un aspecto, si se quiere, fragmentario desde el punto de vista de la estructura, de la propuesta, porque tiene cuentos, poesías, entrevistas, aguafuertes y microficción. En cada uno de esos capítulos el eje es el mismo. ¿Qué hizo cada uno de nosotros en el minuto después de un encierro, pero de cualquier aislamiento que le haya tocado a cualquier persona? Es decir, todos los personajes que transitan estas historias, sea en la modalidad poética, testimonial, ficcional, ensayística, están agobiados por algún tipo de encerrona, que puede ser física o metafísica, que puede ser psicológica o física material, pero a la que ha debido sobreponerse, y habla de las formas en que cada quien tuvo que componer con ese tema y de qué forma pudo salir. Así que son como crónicas del minuto después, y de eso el libro está absolutamente impregnado. ¿Mm? Tiene una variedad de modalidades, pero un eje en común que pasa por lo que te comento. El tema de los encierros que tuvimos durante esa época en el COVID, yo creo que han proporcionado pues, mucho material para muchos artistas, quizás por inspiración o por hablar sobre un tema que hasta ese momento era completamente desconocido, por lo menos no era algo que pasara de forma habitual, pero quizás por lo que tú estás comentando, yo creo que todos en cierto modo en mayor o menor medida pasamos por algún tipo de crisis durante ese periodo de encierro. En estas historias, en cierto modo, entiendo que narra un poco el estado anímico que a lo mejor tenían pues determinados personajes en ese momento una vez que ya termina todo, ¿no? Que yo creo que y yo trasladándolo un poco a mi experiencia en aquel momento, fue desde el momento que pudimos salir, fue como una liberación, como si, como si hubiéramos salido de una cárcel y volver a tener algo de vida. Fue una cosa bastante peculiar. No sé si lo que cuentas, quizás me estoy yo enrollando demasiado, va en esa línea, en esos sentimientos que quizás todos, yo creo que todos tuvimos realmente, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Es criterioso y es compartible lo que me estás diciendo. En todo caso, y en esta obra significa el punto previo. La obra comienza con el momento vertiginoso y revulsivo existencialmente en que cada quien eh, terminó su propio aislamiento y puso un pie en la intemperie, en la vereda de su calle, y ahí se encontró con que muchos ya no estaban, con que los que estaban eran distintos y con que él mismo, en el espejo de esas realidades, ella misma, él mismo, se pudieron ver de un modo extrañado y tuvieron que reinventar un montón de cosas. Es decir, la idea también que dispara el libro no es otra que
repensémonos como seres eh, siempre cautivos de algún tipo de encierro que nosotros mismos a veces nos deparamos o que nos depara un modo de vida, una obligatoriedad de existencia y de relación con el otro que no sabemos en qué momento empezó, pero que nos está encerrando. Y entonces que nos podemos dar la oportunidad de considerar al otro un semejante y no ya un competidor que hay que eliminar, ni alguien que está lejos, ni del cual tomar distancia porque por ahí nos enferma. Simplemente reiniciar ese vínculo humano y ver qué pasa con nosotros en él. Por ahí pasa el tema del libro. Desde que nacemos en el vientre materno estamos encerrados. Después, el minuto después, el parto, el dar a luz a una criatura humana nueva, significa que esa criatura humana nueva que hemos sido en algún momento se va a tener que hacer cargo de la intemperie. El libro es un poco la alegoría de ese hacerse cargo. Sí, digamos que lo utilizas el momento del encierro por el COVID como una excusa, pero que es aplicable a cualquier punto de la vida, porque nos podemos encontrar en esa situación en todo momento. Digamos que es casi Ahí como va, una exacto. excusa para hablar sobre ello, ¿no? Un disparador, Mm, no prescinde ni utiliza banalmente eso que fue una tragedia para el mundo, sino que lo pone en situación de, bueno, la posteridad, lo posterior a eso. ¿Qué hacemos con eso? Porque todo el mundo había hablado de que íbamos a regresar mejores, que íbamos a salir siendo otro tipo de sociedad, otro tipo de individuo y otro tipo de mundo a partir de esto y vemos que seguimos con el hambre, las guerras, todo tipo de controversias y banalidades también que nos alejan de una relación humana verdadera. Entonces, nada, repensar un poco eso del arte sirve para interpelarse, para que a nosotros mismos nos podamos mirar en un espejo y decir, uy, bueno, ¿qué hacer con esto, no? sí. Para tratar de mejorar un poco. Sí. Al fin y al cabo, yo creo que el ser humano siempre se tropieza en la misma piedra constantemente. Si no una persona, luego es la otra, pero vamos, yo creo que lo has descrito muy bien porque a veces cuando ocurren cosas que afectan, pues en este caso que afectó al planeta entero, eh, parece que no aprendemos y seguimos todavía cometiendo los mismos errores. Solo hay que ver las noticias y vemos que continuamente volvemos a encerrarnos en sí mismos, ¿no? De una manera u otra, o las guerras, todas las desgracias que muchas veces vemos en las noticias y que pues suponen un problema que yo creo que la sociedad y el ser humano como tal mm, le cuesta como superar. No sé, es curioso, pero yo creo que somos una especie que aprendemos, pero siempre cometemos los mismos errores una y otra vez, por lo menos muy repetitivos. Es posible, uno no se pone en el sitio de la antropología, ni de la psicología, ni de la sociología, es un simple observador que aporta su mirada y que en todo caso intenta que esa mirada no sea disolutiva, ni banal, ni sembradora de más violencia de la que ya hay. Entonces, la palabra como elemento sanador y elemento para restituir universos posibles que sean sanos y que ofrezcan futuro y que ofrezcan humanidad, es lo que uno puede hacer desde su oficio. Es decir, no hay de mi parte la menor intención de establecer un análisis que por otro lado estaría muy lejos de poder realizar habiendo especialistas en esto que tampoco lo pudieron resolver. Simplemente uno desde el lugar de escritor de ficciones y de el oficio de poetizar un poco la vida, ofrece estas miradas, que va a ser muy lindo también poner en forma
física, presencial y mirándose a los ojos del otro también, charlar cuando uno esté por allí, porque de verdad que yo en el curso que he dado, ya conozco a varios de verlos en la pantalla y nunca va a ser lo mismo, de escucharlos en el chat y nunca va a ser lo mismo que de Claro, pronto nosotros tenemos por lo menos en Argentina o en ciertas partes de Argentina eh, un hábito muy arraigado eh, de la conversación larga, de la sobremesa interminable, de sentarse a tomar se dice irónicamente, arreglar el mundo. Y nunca lo arreglamos, por supuesto. A veces lo terminamos de estropear, pero básicamente la vocación de que el otro no sea un extraño y de que podemos conversar y que podemos llegar a entendernos en alguno de los puntos que tanto nos separan, siempre es una esperanza. Así que cuando estemos por allá lo vamos a tratar de poner en práctica también. sí. Hombre, es una buena oportunidad, aparte que, aunque las tecnologías permiten precisamente estar en contacto, pero hacerlo de forma presencial siempre tiene ese aliciente que una pantalla o un mensaje a través del teléfono móvil nunca lo va, nunca lo va a tener de la misma manera. Pues Sin duda, el sin 20 duda, de sí, sí. noviembre espero que bueno, que vaya todo muy bien, que se presente el libro y que bueno, pues puedas también pues compartir con todas las personas que esperas ver en ese día, puedas disfrutarlo mucho. Sí, yo Hablemos de... te cuento que, Sí. perdón, sí, No, sí, sí, no, no, pues luego continúo yo. Dime. quería redondear la idea del itinerario porque verdaderamente todo esto empezó con otro contacto que fue virtual también, con gente de la Universidad de La Laguna, en donde a partir de un simposio que ellos organizan cada determinado tiempo, que es el simposio eh, internacional de minificción, bueno, yo presenté un par de proyectos de ponencias que me fueron aprobados por el comité científico, y entonces ahí nació la posibilidad de que yo visitase la laguna en Tenerife y armara toda esta gira por Canarias. Ahí vamos a hablar de tensiones entre lo poético y lo profético en la microficción. Y es un tema muy apasionante porque también se vincula indirectamente con esto que estamos diciendo. Bueno, nada, la palabra como posibilidad de crear mundos, crear dioses, resolver de alguna manera lo que nos falta entender del mundo a partir de pequeñas historias. Nada, con eso vamos a estar en día 15, 16 y 17 de noviembre en jornadas completas en la Universidad de La Laguna, y el 17 me toca abrir y cerrar el segmento de la mañana con este tipo de propuesta. Y después también recibimos la invitación gentil de gente de la Asociación Piel, de escritores, que organiza un encuentro internacional y nosotros vamos a estar también ahí el día 21. Digo nosotros porque yo estoy viajando con mi pareja y que además es la diseñadora y editora del libro Crónicas de Intemperie, fotógrafa, ilustradora y coordinadora editorial del espacio La Lef, que publicó el libro. De manera que la agenda es muy profusa, tenemos actividades todos los días, vamos a estar 9 días y vamos a estar 7 días y medio trabajando. Bueno, Espero no perdernos parte del hermoso paisaje de Canarias y de Tenerife. Haremos lo que podamos. ¿es tu primera vez aquí? ¿Va a ser tu primera vez en Canarias? Sí, sí, sí. Venimos de algo parecido cultural y geográficamente, no sé si tanto climáticamente, porque no hace mucho hemos estado en el Caribe y realmente hay muchísimo de intercambio cultural, generacional, hay una gestualidad, hay una música que nos ha resultado llamativamente familiar cuando empezamos a tomar contacto allí
bueno, contigo y con toda la gente con quien Ujú. estamos contactando antes del viaje, eh, porque tenían que ver, porque tenían mucho que ver. Lo hemos hablado con colegas del Caribe también, eh, porque bueno, nada, a mí me tocó coordinar una serie de talleres para lo que se llama el Encuentro Intercultural del Caribe, que se organiza todos los años eh, con sedes distintas a partir de un consorcio del Ministerio de Educación que van generando este evento y participa gente de todo el mundo, llaman a gente de distintas disciplinas de todo el mundo y es muy enriquecedor, muy intenso y de mucho nivel, así que uno aprende tanto como puede enseñar. Y Sí, es lo que, insisto, me va a pasar, creo, en Canarias por los contactos que ya tuve, que son valiosísimos. esperemos que te guste, seguro que sí. Y bueno, si tienes la oportunidad también de tener algo de tiempo libre para, bueno, pues visitar la isla, pues sería estupendo. Pero sí, a ver, las islas tienen también mucho que ver con todo lo que es Latinoamérica, quizás también Caribe, porque al fin y al cabo aquí también hay mucha mezcla de, pues bueno, hay mucha gente de Cuba, de muchos países latinoamericanos también, de Venezuela. Entonces, quieras o no, hay un montón de mezclas de tradiciones, culturas que puede, bueno, tú que vienes desde fuera, a lo mejor lo vas a ver de una forma más directa, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que al fin y al cabo, más o menos, todo está relacionado de una manera u otra. Seguramente, seguramente. Yo valoré muchísimo, y en cada viaje, porque uno a partir de esto, la palabra lo lleva, no es tipo como una alfombra mágica que te va llevando de un horizonte al otro, y encontrás que las personas, así como vos bien decías, que tropezamos con la misma piedra una y otra vez, y como seres humanos somos tan incompletos y tan perplejos y tan eh, 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 a veces caprichosos en esto del oficio de vivir, encontramos ejes comunes, lazos posibles, momentos emocionales que son memorables y que podemos guardar. De esto viajando uno aprende, es decir, no se queda en la pequeña comarca de sus conflictos pequeños, sino que va viendo que en todas partes pasa lo mismo y nos pasa algo muy parecido. Podemos tener idiosincrasias, y las tenemos muy distintas, pero dándonos la oportunidad, somos semejantes. Mm, sí, sin lugar a dudas. Bueno, hablemos sobre el resto de tu obra. Tienes más libros publicados. Uno de ellos es El cuento en la escuela, que salió en el 2012. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Sí, es acaso el más salido de contexto en cuanto a las formalidades y modalidades, porque abarca un género que, bueno, a mí también me ha tocado cultivar ganándome la vida de ese modo, que ha sido el periodismo, la gestión de medios, etcétera. A partir de eso y con una editorial que se llama Ediva, de Argentina, que tiene distribución en libros sobre todo educativos, pero también de entretenimiento en todo el mundo hispanohablante. Se publicaron dos libros vinculados a la experiencia de educadores y educadoras que daban testimonio a través de reportajes que he tenido el honor y el privilegio de hacer, bueno, entrevistando, decía, gente que en todo el mundo se dedica a la profesión de educar, maestras, profesores, etcétera. Esos testimonios de vida, cómo se lleva este oficio tan importante, tan dificultoso, tan controversial, en estos momentos de la sociedad y del crecimiento de nuevas generaciones. Esos libros, El cuento en la escuela, dan testimonio de eso. También hay un segmento que se destina a tres elementos importantes, y este es otro de los productos de la editorial Ediva, eh, que son historias contadas o recreadas de la siguiente manera. Hay, creo que en ese compendio, 30 historias. 10 son
recreaciones libres, versiones propias de mitos y leyendas de pueblos originarios de distintos lugares del mundo. Otra es la versión libre de los cuentos orales de la tradición infantil. Bastante eclécticas versiones de Caperucita Roja, etcétera, etcétera, que pueden hasta llegar a ser llamativas, no creo que controversiales. Y por último, 10 historias más que son cuentos breves propios, más o menos con una especie de destinatario adolescente. El cuento en la escuela significa todo eso y un montón de otras cosas, pero persigue lo mismo. La palabra como medio de comunicación, herramienta de aprendizaje y entretenimiento creativo. O sea, lo puede tomar una familia, lo puede tomar una institución, lo puede tomar una persona común y corriente, como lo somos todos, y recrearse y aprender y comunicarse con eso. Son ediciones que, por ejemplo, el cuento en la escuela están agotadas, pero pidiéndolas a la editorial o contactándose conmigo se pueden conseguir en su versión digital y pueden tener acceso libre a ellas. Muy bien. Otro libro en el 2014, Imagen y Semejanza. Imagen y semejanza. Me estás retrotrayendo, has investigado y te felicito y te agradezco porque no siempre en las entrevistas ocurren este tipo de cosas. Esa es una novela. Es una novela particularmente, yo la quiero mucho por varias cosas, más allá de que esté bien o mal escrito, que le guste o no el tema a determinado tipo de lector. En Argentina uno agradece la educación pública, laica, gratuita y de nivel que le ha permitido formarse hasta la etapa postuniversitaria. Y agradece también con todas las controversias y altibajos, a veces nefastos, dictatoriales que ha tenido Argentina en su vida política, momentos que han sido muy respetuosos con el arte y la cultura, y del cual nació esta novela, ha sido uno de esos momentos. Es decir, ocurrió en ese año, pero te lo pregunto ya que me lo informaste, ¿de qué año es? 2014 es la información que yo tengo en mi mano. Bien, bien. Uno tiene un montón de libros desparramados que ni sabe que publicó a veces. Pero vale, a ver, el Encuentro Federal de la Palabra se hizo en un lugar llamado Tecnópolis, que es una especie de parque abierto inmenso en donde familias, pero numerosas, decenas de miles de familias pasan y de manera libre y gratuita acceden a un montón de conocimientos, productos y servicios culturales. Esto ha ocurrido en el tiempo a través de distintos gobiernos que lo trataron bien o lo maltrataron al emprendimiento. En uno de esos años, que mencionas, se hizo un registro de autores de todos los rincones del país que proponían una obra. En ese tiempo era en disco. Entonces, si eras elegido, te llevaban a Tecnópolis, en mi caso desde lejos, porque yo no vivo en Buenos Aires, en donde ocurre este evento, y en un lugar que abarcaba más o menos 200 metros, se habían instalado todas las máquinas de la Casa de la Moneda, lo cual no deja de ser un símbolo también. Y uno, en un extremo, le facilitaba a un operario su disco, todo esto estaba armado minuciosamente, y entonces las familias agrupadas a ambos lados de toda esa maquinaria veían los procesos de edición, impresión, encuadernación del libro, y en el otro extremo se le entregaba, se le regalaba a la gente un ejemplar del libro, y ahí estaba uno como autor firmando y conversando con el público. Todo este evento, todo este armado libre, gratuito para la gente, hacía que se valorase el trabajo de los operarios, la maquinaria de
destinada a hacer billetes, pero que ahí hacía libros, y el contacto directo con el público. Tengo que valorar ese momento, quiero esa novela cada vez que miro un ejemplar o me escribe alguien, porque nació de esa manera. El parto que presencié más extraño después del de mis hijas, que también he presenciado, porque verdaderamente fue con una maquinaria no hecha para eso, con operarios muy idóneos y con una buena voluntad maravillosa. O sea, un acto político en el alto sentido de la política cultural. No vino un solo funcionario a sacarse una foto para hacerse promoción con el trabajo nuestro, no hubo nadie que medrara con ese gesto, insisto que político en el mejor sentido, y de promoción cultural. Habíamos escritores de todas las provincias. Tenías un turno y durante ese turno en ese lugar eras el escritor que hablaba con la gente y que recibía. Yo recibí una cajita de libros, pero todo ese libro, todo ese material, toda esa edición se fue por el país. A Buenos Aires confluye era una Semana Santa. En Buenos Aires se puebla de gente de todo el país y del exterior en esos lugares. Así que fue un orgullo y te agradezco que me lo traigas a colación. Son esos libritos no comerciales, pero sí masivos, de los que uno guarda memoria en el corazón, pero no lo tiene en la estadística económica. Y fue muy, muy bueno. La novela habla de un personaje muy extraño, que también, vos fíjate la paradoja, se reconstruye a sí mismo a través de un accidente no accidental, sufrido en dictadura, y bueno, el tipo tiene que reconstruir su memoria, su pasado, darse cuenta de quién es y de ahí hacerse cargo de qué seguir haciendo en adelante. Por eso imagen y semejanza, ¿no? Una especie de raro personaje. Pero el entorno es el que te conté y me gustó mucho recordarlo. Me alegro un montón. Hay una historia bastante bonita y además muy enriquecedora de un evento bueno, que permitía unir a la gente con los escritores y de una forma súper original. Realmente nunca había escuchado algo de ese tipo, ¿no? Y bueno, me alegra que te haya gustado, que te lo hayas recordado. Sí, Y sí, sí. Además de fundamentado tu reportaje, tu entrevista, tu trabajo es desde la intuición muy, muy acertado, porque en serio, a ver, yo soy un escritor del interior del país que tuvo la suerte de poder llegar a vivir de lo que hace y de viajar por otros lados fuera, dándome cuenta de algunas cosas. Pero este tipo de gestualidad, digamos, institucional, es muy poco frecuente y por ahí uno no la reconoce todo lo que debiera. ¿Mm? Originalidad, idoneidad, respeto, cero utilización banal del asunto y cómo se iba la gente, legiones de personas, pero niños, madres, padres, ¿no? A ver, viendo cómo se hace un libro, aparte con aparatos que uno sabe y lo disfruta doblemente, están hechos para hacer billetes. O sea, la cosa más utilitaria que pueda existir, generando la cosa acusada de más inservible, porque a los escritores no nos catalogan de muy prácticos. Felizmente, o sea, de muy útiles. ¿Por qué? Porque no servimos a nadie. Por ahí la obra sirve para algo. Pero los escritores es como que hay un prejuicio ahí, bien alimentado por alguno, y esto lo puso en valor. Así que nada, gracias. no, gracias a ti. Quien quiera ponerse en contacto contigo o acceder, por ejemplo, a esas obras que ya no se pueden conseguir salvo en formato digital, ¿cómo podrían hacer? Bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama Todo lo que cuenta, y en ese canal están todos mis datos y las posibilidades de replicar en un blog que se llama Noctuario, también en una revista digital que se llama Rescate, y bueno, hay un montón de otras cosas, pero también te queda a ti
Ve cómo estoy ensayando el tú y el ti, ¿no? Pero hoy nosotros somos del voceo Sí, rioplatense. está bien, está Eh, muy bien. pero digo, pues, para que transmitan mis contactos de WhatsApp de forma libre, abierta y gratuita y todo enlace y servicio que pueda hacer yo sin menor, sin la menor especulación económica, lo haré. Me doy por más que satisfecho de que pudiese servirle a alguien alguno de mis libros si se agotó la edición, aunque sea en forma digital. Cuando viajé, por suerte conseguí que gente de mi ciudad, gente de mi país, respaldara esta incursión que se está teniendo por relativamente valiosa para algunos sectores, y me ayudan a enviar encomiendas con libros de mi ciudad y de mi autoría para que yo pueda dejar allí en donaciones y demás. Así que voy a tener la satisfacción de hacerles llegar material nuestro. Ujú. Muy bien. Pues Edgardo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Esperamos verte muy pronto ya, o sea, prácticamente en nada vas a estar por aquí, por Tierras Canarias, y esperemos que la disfrutes muchísimo y estaremos en contacto. Seguro, seguro. Yo insisto, no solo ofrezco, sino que les pido que tengan en cuenta estos contactos que yo les he dado y los que tú puedas extender, porque me gustaría mucho dentro de esa agenda bastante apretada y turbulenta, eh, tener los espacios, los rincones, los momentos en que me pueda sentar a conversar con ustedes, que han tenido la generosidad de entrevistarme ahora, con toda la gente ahí de Candelaria y con toda la gente de Tenerife que pueda estar escuchando esto, porque, bueno, después vamos a seguir por como le dicen ustedes, la península, y seguimos un derrotero que a uno no le gusta dejar pasar ni que se le quede nada por haber conocido ni disfrutado. En todo lo que se pueda, absolutamente dispuesto. Muy bien, pues esperemos que lo disfrutes muchísimo y te veremos muy pronto. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo grande y gracias a ustedes. Y a todos vosotros, gracias también por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.